Cuando los hombres se niegan o la sociedad te niega el divorcio, ¿cuál sería el paso a seguir? ¿Veneno? Hello, bienvenidos a Mi Curiosidad y Yo. ¿Cómo están? Espero que bien. En el día de hoy les voy a estar hablando sobre Aqua Tofana, la cual es una historia maravillosa que a mí me encanta y realmente tiene un significado muy interesante para mí. No para mí, sino por el mensaje que da esta historia al final, como que esta historia. Entonces, lo amo. La cual también es como que muy necesaria, no necesaria, sino que cae en el clavo con algunas opiniones o en su defecto propuestas que están surgiendo últimamente en las redes o en algunos temas políticos sobre la abolición, por así decirlo, del divorcio nuevamente. Entonces, esto puede ser que haga pensar o lo haga que reconsidere esa idea a muchas personas. Entonces, comencemos. Pero antes de recordándole que se suscriban y comenten, dejen su like. Y nada, empecemos. ¿Qué es Aqua Tofana? Ya que lo estoy mencionando, porque ya vieron el título y lo he dicho. Aqua Tofana fue un veneno muy notorio en Italia en el siglo XVII, el cual se adueñó de lo que fue todo lo que tenía que ver con el folclore, las leyendas y mitos de allá. ¿Por qué? Porque era un veneno incoloro, inoloro y transparente, o sea, el cual se podría utilizar en comidas, bebidas y sus síntomas simplemente daban a entender que era una muerte natural que estaba teniendo la persona y no era como que te enfermaba de un día a otro, era gradual. Entonces, mayormente las personas se morían o los esposos se morían y no sabían por qué. Su muerte natural, estaba muy bien hace una semana y enfermó y a los 10 días murió. ¿Qué habrá pasado? Entonces, esto creo que fuera como este místico, por así decirlo, de qué era. Fue parte de obras literarias, de chismes, de rumores de la época que todavía han llegado hasta aquí. Pero ¿quién fue que creó este veneno? La creadora del mismo fue Giulia Tofana, la cual era una conocida cosmetóloga y alquimista que había nacido en Palermo, Italia, en 1620, pero más tarde se trasladó a lo que sería Roma, donde estaría teniendo esta red clandestina de ayuda a mujeres que no tenían la posibilidad de divorciarse o estaban en situaciones en las cuales el divorcio no era favorable para ella o no lo tenían permitido. Esto, en esa época, fue una manera de poder liberar a las mujeres de esos matrimonios los cuales no le eran factibles de una manera drástica, pero efectiva. Su veneno se vendía en frascos pequeños y, como mencioné con anterioridad, era conocida como una cosmetóloga, lo cual daba a entender que era un perfumito que tú tenías. Un perfumito, una colonia en frasquitos de crema para la cara y así sucesivamente. Y asimismo eran etiquetados como cosmetología, remedios, entre otros. Y eso facilitaba el transporte y era discreto y la persona nunca iban a sospechar de que lo que estaban llevando en ese mini frasquecito era la bebida, o sea, el ingrediente secreto del vino de su esposo. La mezcla tenía arsénico, plomo y posiblemente belladona, lo cual hacía que, como había mencionado con anterioridad, fuera incolora, indolora, o sea, transparente, insípida, no se notaba al momento de tú echarla en cualquier bebida o comida.
lo que sea. Se lo daban, la persona no se daba cuenta, simplemente estaba bebiendo algo o comiéndose algo, aunque estuviera envenenado, lo cual prevenía que no levantara sospechas y el mismo, la víctima, no estuviera percatado de que estaba siendo envenenado en el momento. Y esta misma, para proteger su red, como se dice, ofreció el veneno, como dije, como cosmetología o remedios milagrosos. Junto a su hija y otras cómplices, operó discretamente durante muchísimos años hasta que fue descubierta. ¿Y por qué fue descubierta? ¿Y cómo fue que descubrieron la red y apresaron a Agua Tofana? Bueno, simple y llanamente, una mujer que estaba a punto de envenenar a su esposo quiso expiar sus pecados y se lo confesó al sacerdote, el cual decidió que, ¿cómo que vas a matar a tu esposo envenenado? ¿Cómo conseguiste el veneno? Ah, la cosmetóloga. Ah, que hay varios. ¿Que quién te dijo? Y así él fue a las autoridades y arrestaron a la mujer, hicieron los interrogatorios hasta que llegaron hasta donde llegaron a la red, donde estuvieron a las hijas y a las cómplices y le estuvieron investigando cómo era que se hacía, quiénes lo utilizaban y cómo se distribuía el veneno. Ahí se descubrieron diferentes casos, tales como el de Marguerite Sperapain, lo voy a poner aquí, el cual fue una noble que envenenó a su esposo para poder quedarse viuda, y eso hizo que como que se abriera mucho más la Pandora de las diferentes mujeres que habían utilizado el veneno para poder quedar libres y ser unas viudas felices. Pero dirán, ¿por qué estas mujeres utilizaban veneno? Porque estaban en matrimonios abusivos, o sea, indeseados y abusivos. Entonces era la forma en la que, porque muchas veces, acuérdense que la forma, tu padre te casaba con un viejo de 60 años teniendo 14, imagínate. So, eran como que formas de salir de ese tipo de matrimonios indeseados. Y en el otro caso, la otra moneda, eran matrimonios abusivos, una persona que la golpeaba, que abusaban de ella, la utilizaban, o así sucesivamente. Las cuales decidían que al no poder tener un divorcio, pensaban en otras formas de poder librarse de esa carga. La señorita Margarita fue la que hizo que todo en la operación, por así decirlo, cayó, porque sí, la persona confesó, pero a partir de esto fue que comenzó la bola de nieve, y el caso de la misma, de la noble, fue que hizo que las autoridades abrieran mucho más los ojos diciendo, ¿cómo? Pero es una red, y fue la que hizo, este caso fue el que hizo que cayeran y que llegaran hasta la señora Tofana. Entonces, el final de ella no se tiene claro, porque en varias fuentes se dice que puede ser que fuese ejecutada en 1659 junto con sus cómplices, o que le dieron refugio en una iglesia donde ella estuvo ahí hasta que murió por muertes naturales. El final de esta no está claro porque no se registró de manera correcta. Pero, ¿qué pasa cuando sale a la luz que hay una red de mujeres que envenenaban a sus esposos? Bueno, pues se crea un miedo entre principalmente la masa masculina, y esto provocó un pánico extendido durante el siglo XVII y el siglo XVIII. La gente temía que lo fueran a envenenar, o sea, y que ellos no se dieran cuenta. Ellos no podían detectar ese veneno y eso lo volvía loco. Entonces, adivinen qué pasó. La nobleza, o sea, se estaban volviendo locos, y principalmente entre la nobleza, los aristócratas y demás, porque decían, me van a envenenar, quieren mi poder. Mi esposa, que sabe que le engaño y que tengo 3 amantes y 2 hijos ilegítimos, me quiere matar. Y por eso comenzó lo que eran los catadores de alimentos. A partir de este miedo, de este pánico, comenzó esta profesión del momento en la cual captaban los alimentos o probaban antes de que la otra persona
o lo pudiera consumir. Ya, es algo que vemos muchos en películas y series. Sí, a partir de esto fue que comenzó la captación de alimentos para evitar envenenamientos. Y este mismo orden comenzaron a difundirse muchísimas historias de envenenamiento, tanto ficticias como reales. Tanto así que ahí está la leyenda de Mozart. La leyenda de Mozart es que él mismo juraba que había sido envenenado con agua tofana, y en su lecho de muerte es lo que él dijo: me envenenaron. Y aunque no hay una ciencia cierta o confirmación completamente histórica de que él fue envenenado, pero sí lo mencionó. O sea, él murió creyendo que había sido envenenado con agua tofana y que se lo confesó a su esposa, lo cual la gente estaba como que, bueno, sería su esposa o sería otra persona que lo habrá envenenado, pero él murió pensando que había sido envenenado con la misma y lo mencionó con nombre, o sea, agua tofana, lo cual hizo que la leyenda y los mitos y el hecho de que el nombre de agua tofana prevaleciera hasta el momento, dejando así el impacto cultural de la misma. Entonces, la historia de agua tofana trascendió su tiempo, consolidándose como un símbolo de cultura y literario. O sea, las historias sobre venenos y envenenamientos se popularizaron a través de lo que es la literatura y las obras de teatro, reflejando tanto el miedo de la sociedad en su momento como la fascinación de esto prohibido y lo oculto, de lo que convence o conveje ser envenenado. La figura de la señora Tofana ha sido plasmada de diferentes maneras a lo largo de la historia, tanto como esta villana la cual estaba atrás de matar hombres, o como la heroína de mujeres que estaban desesperadas y encontraron una salida gracias a ella. Más allá de la leyenda, agua tofana es una representación de la sociedad del siglo XVII, representando así cómo las mujeres que no tenían recursos legales o económicos se tenían que ver obligadas a este tipo de métodos para poder tener vidas dignas en las cuales no estuvieran siendo abusadas o oprimidas, y en su punto era la única manera que tenían de recuperar su vida. Agua tofana no solamente dejó víctimas en su época o culpables, sino dejó esta idea colectiva en el imaginario, en nuestra sociedad, de el miedo a lo oculto, en el sentido de cómo tú puedes perder la vida de manera solapada, y también dando a conocer lo que es cuáles son o cuáles acciones se pueden tomar en medidas desesperadas con el simple hecho solamente de querer sobrevivir. Entonces, es una de las mejores leyendas que hay de Italia, y siempre se ha dicho que actualmente hay menos esposos muertos que en el pasado. Entonces, como dicen, los que no estudian su historia siempre están condenados a repetirla. Entonces, yo creo que esas conversaciones o ideas que hay de que el divorcio no es necesario o que no debería de ser, deberían de tomar en cuenta de que siempre hay una forma de cómo tú volver a recuperar tu libertad. Pero eso es solamente mi curiosidad y yo. Bye. And I wanna have fun. I wanna get high. I wanna get drunk. I wanna rock. Sí, friend de la friend. You know what I mean? I know you can make me. I'm a frog, a monkey.